Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a continuar con un tema más denominado fuerzas gravitatorias, los modelos del universo. Las fuerzas gravitatorias son las encargadas del peso de los cuerpos. Además, son las responsables del movimiento de los cuerpos celestes, los movimientos de los planetas, de las estrellas, de los satélites, etc. Vamos a ver ahora cómo ha ido evolucionando los modelos del universo, poco a poco cómo han ido evolucionando, qué proponía cada filósofo, cada físico, cada astrónomo en torno a lo que son los modelos del universo. Además, qué son las fuerzas gravitatorias y qué es el movimiento de los planetas y de los cuerpos celestes, en fin. Vamos a comenzar con el primer modelo. El primer modelo es denominado el modelo geocéntrico. Este modelo geocéntrico postulaba que la Tierra era el centro del universo, como podemos observar en esta imagen. A la Tierra la consideraban como el centro del universo. El Sol, la Luna, el resto de planetas y las estrellas giraban en torno a este planeta Tierra. Este modelo fue propuesto por Aristóteles. Aristóteles propuso este movimiento y él consideraba que el universo estaba dividido en dos regiones. Tenemos la primera región, la región sublunar. En esta región sublunar se encontraba la Tierra. A la Tierra la consideraban como una esfera inmóvil, que no tenía movimiento, no se podía mover. Y también consideraba la región celeste. En esta región celeste se encontraba una serie de esferas concéntricas cristalinas. Además, en esta esfera externa, se encontraban las estrellas y completaba una vuelta entera cada día. Por otro lado, la región celeste estaba formado por éter. Esta segunda región estaba formado por éter y era inmutable. ¿A qué se refiere con que era inmutable? No podía cambiar, no se podía cambiar. Además, los cuerpos celestes describían un movimiento circular uniforme. Este movimiento circular uniforme era considerado como el más perfecto para los griegos. Es el movimiento que más se asemejaba a la realidad. Estos cuerpos celestes se encontraban en la región celeste. Por otro lado, tenemos también a los cometas. Los cometas se encontraban en la región sublunar, conjuntamente con el planeta Tierra. Entonces, él planteaba que los cometas se encontraban en la región sublunar y eran fenómenos atmosféricos. No eran satélites para él, sino eran fenómenos atmosféricos. Esto es lo que planteaba Aristóteles. ¿Ya? Aristóteles planteaba dos regiones, región sublunar y región celeste. Región sublunar conformada por la Tierra y región celeste conformada por esferas concéntricas cristalinas. Además, él defendía que la Tierra era el centro del universo, como podemos observar en la imagen, y que a su alrededor giran el Sol, la Luna y los planetas y las estrellas. Después, en este mismo modelo geocéntrico tenemos a Claudio Alejandrino Ptolomeo. Él apareció después de Aristóteles. Claudio Ptolomeo se oponía a las ideas de Aristóteles. Él además utilizó el modelo de Aristóteles para perfeccionarlo, para explicar de esta manera las observaciones astronómicas. Para Claudio Ptolomeo, la Tierra era el centro del universo de la misma forma, y la Luna, el Sol y los planetas giraban en órbitas circulares, como podemos observar en las imágenes. Y estas órbitas circulares se llamaban epiciclos. Además, la posición de las estrellas y el movimiento de los planetas.
Él elaboró dentro de este modelo, él elaboró las tablas astronómicas para predecir con bastante exactitud en dónde se encontraban los cuerpos celestes, en dónde se encontraban los eclipses. Y además, este movimiento tuvo una larga trayectoria, duró 14 siglos. ¿Ya? Entonces, hasta aquí tenemos el primer modelo, el modelo geocéntrico. En primer lugar tenemos a Aristóteles. Él defendía que la Tierra es el centro del universo y además consideró que el universo se dividía en dos regiones, región sublunar y región celeste. Región sublunar conformada por la Tierra y región celeste conformada por esferas concéntricas. En este modelo, los cuerpos celestes describían un movimiento circular uniforme que se consideraba el movimiento más perfecto para los griegos. Y dentro del modelo geocéntrico también aparece Claudio Alejandrino Ptolomeo. Él perfeccionó el modelo de Aristóteles, pero ahora él decía que en realidad la Tierra es el centro del universo, pero el Sol, la Luna y los planetas giran en órbitas circulares o también llamados epiciclos. Además, el modelo de Ptolomeo trataba de explicar la posición de las estrellas y el movimiento de los planetas. ¿Ya? ¿Cómo, qué algoritmo sigue la posición de esta estrella, el movimiento de este planeta? Además, en este modelo, Claudio Ptolomeo elaboró tablas astronómicas para saber con exactitud las posiciones de los cuerpos celestes, las posiciones de los eclipses. Vamos con el siguiente modelo. Tenemos el modelo heliocéntrico. Tenemos ahora el modelo heliocéntrico. El modelo heliocéntrico fue el segundo modelo que apareció. ¿Qué trataba de explicar el modelo heliocéntrico? El modelo heliocéntrico proponía que el Sol estaba fijo y era el centro del universo. Además, la Tierra, los planetas y las estrellas giraban en torno a este Sol. Es aquí que aparece el filósofo griego Aristarco de Samo. Aristarco de Samo fue quien propuso este modelo heliocéntrico, pero no duró mucho tiempo. Este modelo fue olvidado debido a que era contrario a nuestras ideas, era contrario a las percepciones que tenían los filósofos que tenía la gente de ese tiempo. Entonces se olvidó enseguida. Además, Aristarco de Samos mencionaba que si la Tierra se moviera, se tendría que ver desde dos puntos de la Tierra, suficientemente separados. Es así que él propone el paralaje de las estrellas. Este paralaje de las estrellas trata de explicar el desplazamiento de las estrellas conforme al movimiento del planeta Tierra. Entonces, quien propuso en primer lugar este modelo heliocéntrico fue Aristarco de Samos. Por otro lado, tenemos a Nicolás Copérnico, quien apareció después. Nicolás Copérnico buscó una alternativa al modelo geocéntrico, que explicaba los cálculos al elaborar las tablas astronómicas, pero él trataba de simplificar estos cálculos. ¿Ya? Entonces, él trataba de simplificar los cálculos para elaborar las tablas astronómicas que fueron propuestas por Ptolomeo. Por otro lado, él propuso el siguiente modelo, en el que la Tierra y los demás planetas giraban alrededor del Sol. Entonces, él defendió esta idea. Él decía que la Tierra y los planetas giraban alrededor del Sol, que la Tierra gira en torno a su propio eje. Aquí, como podemos darnos cuenta, ya él comienza a hablar de qué movimientos tiene la Tierra. Y además también mencionaba que la Luna giraba en torno a la Tierra. Si nos damos cuenta, él ya tiene algunas ideas que hasta la vez son bien defendidas. Él ya decía en su época que la Tierra gira en torno a su propio eje. Estamos hablando de un movimiento de rotación, que es el que hoy en día también se habla. Y nos dice también que la Luna giraba en torno a la Tierra. Esto fue lo que proponía Nicolás Copérnico. Por otro lado,
él también decía que los astros, que el movimiento de los astros, que el movimiento de las estrellas eran circulares. Para él, el movimiento de las estrellas, el movimiento de los astros era circular. Y para explicar los datos, tuvo que mantener los epiciclos que fueron propuestos por Ptolomeo. Entonces, en esto se basa, en resumen, el modelo heliocéntrico. Es el siguiente modelo del geocéntrico. Aquí el Sol ya es el centro del universo y la Tierra, los planetas y las estrellas giran en torno al Sol. Aparecieron dos, apareció Aristarco de Samos y apareció el polaco Nicolás Copérnico. Ya, este modelo fue propuesto por Aristarco de Samos, pero fue olvidado debido a que se contradecía a nuestras ideas, a las ideas de ese tiempo también. Y Nicolás Copérnico, él ya hablaba, él mencionaba que la Tierra y los planetas giran en torno al Sol. Y también hablaba ya del movimiento del planeta Tierra. Vamos a continuar, vamos a ver qué pasó, qué más pasó en este modelo heliocéntrico. En este modelo heliocéntrico aparece también Galileo Galilei. Continuamos en el modelo heliocéntrico con Galileo y su telescopio. Galileo fue un físico y astrónomo. Galileo perfeccionó el instrumento llamado telescopio, era un instrumento, un invento holandés. Él utilizó este telescopio para poder estudiar el firmamento. De esta manera, él pudo observar las fases de la luna, los cráteres, las montañas de la luna, las manchas solares, etc. Por otro lado, obviamente estos sucesos que se pasaban en el firmamento no eran visibles a simple vista. Entonces, todo esto que él estaba estudiando del firmamento, las fases de Venus, los cráteres, las montañas de luna, las manchas solares, esto no eran visibles a simple vista, por ello utilizaba este instrumento, este invento. Por otra parte, él también comprobó que la región celeste de la que hablaba Aristóteles no era tan perfecta e inmutable como él mencionaba. Aristóteles creía que era inmutable y era perfecta, pero Galileo comprobó que no era así. Por otro lado, Galileo también descubrió satélites que giraban alrededor del planeta Júpiter. Esto se refería a que algunos cuerpos celestes no giraban, no giraban alrededor de la Tierra. Por otra parte, él, para explicar sus observaciones y para defender su modelo, adoptó el modelo planteado por Nicolás Copérnico y él se opuso a Roma, se puso a la Iglesia de Roma para defender el modelo de Nicolás Copérnico. Acuérdense que Nicolás Copérnico iba en contra de las ideas de la ideología de la Iglesia Católica, de la Iglesia de Roma. Entonces aquí hemos estudiado, hemos repasado un poquito sobre qué hizo, qué propuso Galileo. Lo más importante es el invento que él perfeccionó, que era el telescopio. Esto fue de gran ayuda para los estudios dentro de la astronomía. Vamos a continuar con el modelo actual del universo. ¿Ya? Entonces vamos a estudiar lo que es ahora el modelo actual del universo, pero antes vamos a ver una imagen sobre la teoría geocéntrica y la heliocéntrica. Tenemos la teoría geocéntrica, acuérdese usted que era defendida por Aristóteles, por Ptolomeo. Ellos defendían que la Tierra era el centro del universo. ¿Ya? Y tenemos la heliocéntrica. Aquí tenemos a Aristarco, tenemos a Copérnico, tenemos a Galileo. A simple vista se puede observar que en el modelo heliocéntrico ellos postulaban que el Sol se encontraba en el centro del universo y que el planeta Tierra y el resto de planetas giraban en torno a él. Vamos ahora sí a ver lo que se refiere al modelo actual del universo. Hoy en día sabemos que todos los cuerpos del sistema solar, incluido nuestro planeta Tierra, se mueve alrededor del Sol. Pero
Pero el Sol no es en realidad el centro del universo, como planteaban los filósofos, los astrónomos. Más bien el Sol es una estrella que está situado en la periferia de la Vía Láctea. No es el centro del universo, como mencionaban y como defendían los astrónomos, sino más bien es una estrella que está situada en la periferia del universo. ¿Ya? Estos datos han sido fruto de los avances que se han dado dentro de la astronomía desde el siglo XVII hasta ahora. A partir de estas observaciones, podemos también hablar de Tycho Brahe. Tycho Brahe defendía que la Tierra era el centro del universo y el Sol giraba alrededor de la Tierra y los planetas giraban alrededor del Sol. Además, Tycho Brahe también se opuso a lo que mencionaba Copérnico. Este modelo, en general, el modelo actual del universo, defendía que los cuerpos del sistema solar, la Tierra, se mueven alrededor del Sol. El Sol era una estrella situada en la periferia de la Vía Láctea, ¿ya? No estaba en el centro del universo. Pero para llegar a este conocimiento, también podemos hablar de Tycho Brahe. Él decía que la Tierra es el centro del universo, él todavía decía que la Tierra era el centro del universo y que el Sol giraba alrededor de la Tierra. A partir de Tycho Brahe aparece también Johannes Kepler. Johannes Kepler. Ya, entonces aquí tenemos a Johannes Kepler. Johannes Kepler es muy importante. Tal vez hemos escuchado las leyes que él propuso sobre la astronomía. ¿Ya? Entonces, Johannes Kepler, lo más significativo que él hizo es deducir las leyes del movimiento planetario, o también denominadas leyes de Kepler. La primera ley podemos observarla en esta imagen. ¿A qué se refería la primera ley de Kepler? Los planetas se mueven alrededor del Sol en órbitas elípticas. ¿Ya? Entonces, esto es lo que mencionaba, lo que se decía en la primera ley de Kepler. Como podemos ver, los planetas se mueven alrededor del Sol. Y también claramente se ve que el Sol no es el centro del universo, no está ubicado en el centro del universo, sino más bien en la periferia de la Vía Láctea. ¿Ya? Entonces, clarito lo que nos decía en la primera ley Kepler. Los planetas se mueven alrededor del Sol en órbitas elípticas y el Sol está situada en uno de los focos. Como podemos ver, aquí tenemos la forma de una elipse. Es una elipse y el Sol claramente está ubicado en uno de los focos de esta elipse. ¿Ya? Tenemos también la segunda ley de Kepler. La segunda ley de Kepler nos hacía referencia a que el radiovector que une un planeta con el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. Cuanto más cerca está el planeta del Sol, con más rapidez este se va a mover. ¿Ya? Si usted se fija acá en el primer gráfico, al llegar al Sol hay un movimiento rápido. ¿Ya? Entonces sí se puede evidenciar lo que nos dice aquí. Cuanto más cerca el planeta está del Sol, más rápido este se va a mover. ¿Ya? Más rápido se va a mover. Y esto también se puede ver claramente en la primera imagen. ¿Ya? Que se acelera, se mueve más rápido todavía. ¿Ya? A esto hace referencia a la segunda ley de Kepler. Y vamos a ver la tercera ley. ¿Ya? La tercera ley nos dice que el cuadrado del periodo del movimiento de un planeta es directamente proporcional al cubo de su distancia medida al Sol. Y tenemos esta expresión, t al cuadrado es igual a kr al cubo. Vamos a ver a qué se refiere cada una de estas letras, de estos símbolos. La t se refiere al periodo del planeta. Su unidad de medida en el sistema internacional, en el SI, es el segundo. La K, esta K es la constante de proporcionalidad.
Su unidad de medida es, es del segundo al cuadrado por el metro cúbico. Y tenemos también la distancia medida al Sol, que es nuestra R. Esta R es la distancia medida al Sol. Por las propiedades del eclipse se cumple que su valor coincide con el del semieje mayor del eclipse A. Su unidad de medida en el sistema internacional es el metro. Esas ideas son bastante utilizadas en astronomía, se utiliza más en astronomía, pero es importante conocer cómo ha ido evolucionando nuestro modelo del universo, qué ideas han tenido al inicio, si han estado acercándose a la realidad que tenemos hoy en día. Y por otro lado, estas expresiones se utilizan en astronomía, entonces nosotros las estamos conociendo, estudiando, repasando para saber cómo ha evolucionado en sí nuestro universo. Por otra parte, a ver, se me fue. Ya, vamos a seguir viendo. Vamos a seguir viendo qué más tenemos en el modelo actual del universo. Ya, entonces acabamos de repasar lo que son las 3 leyes de Kepler. Y vamos a ver con otro astrónomo más que nos decía, que nos planteaba. En 1929, como tenemos aquí en este cuadrito, en 1929 el astrónomo Hubble, estudiando la radiación emitida por las estrellas, tuvo un descubrimiento magnífico. Él defendía que el universo estaba en expansión. Esto hacía referencia a la teoría del Big Bang. ¿Qué nos decía esta teoría del Big Bang? Esta teoría nos decía que al principio, al inicio, toda la materia y la energía estaban concentradas en un solo punto. Y en un momento dado, tuvo lugar una gran explosión, a partir del cual la materia se dispersó. Las partículas se unieron, dando lugar a átomos y estos a las estrellas. Entonces, él defendía esta teoría. ¿Ya? Él se centró en el Big Bang. Entonces, él estuvo estudiando la radiación emitida por las estrellas y él descubrió que el universo estaba en expansión. Por ende, se acercó a la teoría del Big Bang. Lo que nos decía esta teoría es que toda la materia y la energía estaban concentrados en un solo punto. Y en un momento dado hubo una gran explosión y a partir de la cual la materia se dispersó. ¿Ya? Después de esta explosión se unieron átomos y esto dio lugar a las estrellas. Se unieron partículas dando lugar a átomos y estos átomos dieron lugar a las estrellas. ¿Ya? Entonces Hubble defendió esta idea, esta teoría. Por otro lado, también tenemos a los físicos, Pesias y Wilson en 1965, quienes defendieron, quienes detectaron, quienes tuvieron la idea sobre la radiación cósmica de fondo. Esta radiación del microondas. Esta radiación nos dice que llega en cualquier dirección en que observemos el universo. Se interpreta como un residuo de la gran explosión y confirma también la teoría del Big Bang. Las variaciones en la intensidad de la radiación de fondo indican la presencia de las galaxias. ¿Ya? Entonces aquí tenemos a Hubble y a Wilson y Penzias, quienes también defendían la teoría del Big Bang. A partir de ello, se dio lo que es el universo. En definitiva, el modelo actual del universo es el que más hechos experimentales explica, pero no es definitivo, ya que todavía la ciencia sigue avanzando, ¿ya? Siguen apareciendo nuevas ideas, hasta el día de hoy siguen apareciendo nuevas ideas. Y en el futuro puede haber modificaciones según los avances científicos, según los avances de la ciencia. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un resumen, una síntesis de cómo ha ido evolucionando este modelo del universo. Lo más sencillo, lo más importante, lo más significativo, con las ideas más claras de lo que ha ido apostando cada astrónomo, cada físico, con respecto al modelo del universo.
qué creía cada uno de ellos. Y como podemos observar, también habían discusiones con la Iglesia de Roma, habían discusiones entre filósofos, entre astrónomos, entre físicos. Cada uno defendía su percepción, su punto de vista. Vamos a continuar. Vamos a continuar ahora con lo que nos plantean estos últimos astrónomos, que es el Big Bang. Vamos a ver qué pasó con el Big Bang, qué ideas nos da esta teoría. Ya, como les mencionaba, entonces tenemos lo que es la teoría del Big Bang, el origen del universo según la teoría del Big Bang. La teoría del Big Bang eh, se da en el siglo XX. ¿Qué pasó aquí? Al realizar algunas observaciones mediante los telescopios, se observó gran parte del universo y los astrónomos observaron y pudieron determinar que en el universo estaba en expansión. ¿A qué se refiere con esto? Que las galaxias se alejaban una de las otras. El efecto es parecido a la de un globo que se está inflando progresivamente. ¿Ya? Entonces comienza un globo pequeñito y luego progresivamente, poco a poco, va creciendo, se va expandiendo. De esas observaciones con el telescopio aparece estas ideas, esta teoría del Big Bang, que es defendida por muchos físicos. Al observar este movimiento expansivo de las galaxias de poco a poco como un globo, se permite suponer que el pasado del universo era menor. De manera sucesiva, podemos decir que en algún momento toda la masa y la energía del universo estaba concentrado en un punto. Y lo que sucedió es que se dio una explosión, lo que es el Big Bang, y a partir de la cual la materia se dispersó. Y esto dio lugar a lo que conocemos hoy en día como nuestro universo. ¿Ya? Entonces, en esto se centra más que todo. La idea fundamental del Big Bang es esta. ¿Ya? En el siglo XX, donde ya estaba el telescopio, entonces, ¿qué pasó? Los físicos comenzaron a ver que el universo se expandía, el universo estaba en expansión. Se puede hacer un ejemplo con un globo, cuando se va inflando poco a poco, entonces así se veía el universo, que se iba expandiendo poco a poco, que las galaxias se alejaban unas de otras. A partir de eso, entonces ellos decían, el universo debió ser algo mucho menor. ¿Ya? En antigüedad, el universo debió ser algo muy chiquito, algo mucho menor a esto, porque poco a poco, al pasar los años, este universo ha ido creciendo. Entonces ellos decían, tuvieron la idea de que al inicio solamente era una masa, que todo el universo estaba concentrado en una masa, ¿ya? Y hubo un momento dado en el que hizo explosión. Y con esa explosión hizo que toda la materia se dispersara por todos los lugares. Y esto dio lugar a lo que hoy en día se conoce como el universo. Esa teoría del Big Bang permite fijar mediante cálculos y la aplicación de la ley de Hubble la edad del universo. Una fecha, una edad tentativa es 13.700 millones de años. De acuerdo a esta teoría del Big Bang, se puede deducir que la edad del universo es de alrededor 13.700 millones de años. Y lo que ha pasado antes con el universo todavía es una incógnita. ¿Ya? Todavía es una incógnita. Depende de la teoría a la que vayamos, a la que defendamos. ¿Ya? Entonces, esa es la teoría del Big Bang. Vamos a ver qué pasa ahora con los agujeros negros. Algunos están de acuerdo con los agujeros negros, otros no. Vamos a ver qué trata de explicar los agujeros negros. ¿No? Tenemos ahora lo que son los agujeros negros. Agujeros negros también son denominados como masa oscura. Esta masa oscura, estos agujeros negros, tratan de representar todo
representan todos los enigmas que todavía no han sido resueltos, que están pendientes. Ya hay cosas que todavía no están resueltos, no hay una justificación. Y esto es lo que trata de, lo que se refiere la masa oscura, lo que son los agujeros negros. Como ya habíamos mencionado, se han hecho algunas observaciones astronómicas. Y dentro de estas observaciones astronómicas se ha podido ver que existen zonas del universo en las cuales no se ha detectado ópticamente ningún cuerpo celeste. Entonces, con estas observaciones astronómicas no se ha podido ver, no se ha podido identificar ningún cuerpo celeste en algunas zonas del universo. ¿Ya? Aún así, se aprecia un movimiento, un efecto gravitatorio muy absorbente en las estrellas, que hace que se aproximen a ellas. Dichas zonas reciben el nombre de agujeros negros. ¿Ya? Entonces tenemos los agujeros negros o también la denominada masa oscura. ¿Ya? Estas ideas representan a ideas que todavía están pendientes, a concepciones que todavía están pendientes, que no son resueltas. Con el avance de la ciencia, con el avance científico, vamos a ver cómo va evolucionando estas ideas. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a las observaciones astronómicas que se han hecho, se ha visto que existen zonas del universo en las cuales no se detecta ningún cuerpo celeste, ¿ya? Pero está claro que se aprecia un efecto gravitatorio muy absorbente entre las estrellas. Y estas zonas son las que se denominan agujeros negros. La teoría de la relatividad nos dice que la existencia de una masa de gran densidad puede atrapar físicamente la luz sin permitir que salga de ella ningún rayo. La existencia de este fenómeno no extraña en consecuencia a las teorías actuales. Entonces, esta teoría de los agujeros negros sigue todavía desarrollándose, sigue todavía como ideas pendientes dentro de la astronomía, tratando de explicar cuál es la realidad de los agujeros negros. Y tenemos, este es un resumen chiquitito, y tenemos también lo que es el futuro del universo. Continuamos por último, como ya les mencionaba, lo que es el futuro del universo. Entonces, el futuro del universo en definitiva resulta un enigma. Si nos ubicamos en la teoría del Big Bang, nos podemos cuestionar si el proceso expansivo del universo continúa o si llegará a algún momento determinado en el que esta expansión se detendrá y comenzará la implosión del movimiento, hacerse más pequeñito. ¿Ya? Entonces, estas ideas todavía no han sido resueltas, no están todavía claras. Y según los cálculos de algunos cosmólogos, nos mencionan que si la masa total del universo supera un valor crítico de W mayor a 1, se producirá aquí la implosión. Caso contrario, si es menor que la masa crítica W es menor a 1, esta continuará expandiéndose. Entonces, esta idea todavía es incierta. No sabemos si en el futuro seguirá expandiéndose de acuerdo a la teoría del Big Bang o si se ocurrirá lo que es la implosión ya del universo. Esto es muy dificultoso, ya que no sabemos de manera fiable, de manera segura, la masa real del universo. Entonces, es incierto todavía esto. Por otro lado, también tenemos que pensar en la otra idea que tenemos de los agujeros negros. ¿Qué pasa? Y también se debe considerar y evaluar qué pasa con la masa de los agujeros negros y cuál es su comportamiento dentro del universo, porque eso también juega un papel importante en el futuro del universo. Si nos ubicamos en la idea de que el universo va a implosionar una vez alcanzado su máximo punto, su punto crítico, como es en el caso de que también no implosione, la teoría del Big Bang nos pronostica la muerte del universo o, por otra parte, el colapso de toda la materia, que se puede dar por lo que es la muerte térmica.
Entonces, de acuerdo a estas ideas, todavía falta muchos años que vaya a suceder esto. Ningún hombre creo que va a tener la edad suficiente para ver qué pasa realmente con el universo. Como podemos ver, hay algunas teorías. Entonces, ¿en qué teoría nos ubicamos? ¿Qué idea defendemos? La idea del Big Bang, la idea de los agujeros negros. ¿Qué va a pasar en el futuro con nuestro universo? Realmente surgió a partir de una explosión y de ahí se dio el universo, este sigue expandiéndose o ya no, en algún momento se puede dar la muerte del universo debido a la muerte térmica de las partículas o qué va a pasar, y también cómo las ideas han ido evolucionando, desde qué siglo han ido evolucionando, cuáles son las ideas que comenzaron, si realmente se acercan o no a la realidad de hoy en día del universo, cómo han defendido cada uno, cómo han puesto de base las ideas del astrónomo anterior para defender sus ideas, es muy importante. Entonces, más que todo, esta es una parte teórica, esta es una parte pequeñita, una parte corta, una síntesis de los modelos del universo. Obviamente, la historia es muy amplia. ¿Ya? Si usted desea, también puede leer más, puede investigar más acerca de lo que es los modelos del universo. Esta es una parte pequeñita, con eso usted puede hacer tranquilamente su eje cronológico o su línea de tiempo. Dentro de su eje cronológico o línea de tiempo, usted va a ir colocando, si es que no sabe que es un eje cronológico o una línea de tiempo, investigue para que pueda realizar su trabajo. Coloque una línea ya sea vertical, eje cronológico o línea de tiempo horizontal y tiene que colocar las fechas. Usted va a colocar las fechas, va a colocar el nombre del astrónomo y cuáles son las características más importantes, más relevantes de que aportó ese astrónomo. En qué época apareció el modelo geocéntrico, en qué época apareció el modelo heliocéntrico, qué pasó con las ideas de estos astrónomos, qué pasa con el modelo actual del universo, de una manera sencilla, corta, como les he explicado en esta clase. ¿Ya? Entonces, espero, esta parte ha sido un poquito más teórica, hemos revisado ya algunas partes que han sido teóricas, pero han sido prácticas con ejercicios, pero esta parte ha sido más teórica. Si usted quiere profundizar, tranquilamente puede leer. Hay mucha historia detrás de cada uno de estos modelos. Esta es una parte pequeñita, como también cuáles son las ideas también que ha ido aportando la iglesia, que ha ido aportando Roma, en base a cada postulación de cada astrónomo. Entonces puede usted investigar, puede leer más. Y ubicarse también a la final en qué teoría, qué defiende usted, qué considera, qué piensa que puede pasar en el futuro. ¿Ya? Obviamente, creo que ningún hombre va a tener la edad suficiente para ver en realidad qué ha pasado con el futuro. ¿Ya? Entonces, es un gusto y nos vemos la próxima clase.